Hay puñaladas por la espalda que te hacen sangrar, pero hay otras, 1000 veces más cobardes, que te las dan con una pluma fina y un papel membretado frente a un notario. Te sientas ahí, con tu vasito de agua, esperando escuchar la lectura de un testamento o un simple trámite de rutina, y de golpe te das cuenta de que tu propia sangre te está borrando del mapa como si fueras un error de ortografía. Así de cabrón se siente cuando descubres que alguien lleva años falsificando tu destino como si fuera un proyectito de manualidades para pasar el fin de semana. Y agárrate, porque aquí te va un dato que te va a helar la sangre. Las estadísticas dicen que casi el 70% de los pleitos por herencias y propiedades nacen de una manipulación asquerosa y oculta muchísimo tiempo antes de que alguien siquiera estire la pata. Eso significa que todo este circo, todo este drama digno de novela de las 9, se estuvo cocinando a fuego lento mientras todos te sonreían, te abrazaban y se pasaban la sal en las cenas familiares de Navidad. Esto no se trata nada más de unos terrenos cambiando de dueño, o de quién se queda con la casa grande o los centavos en el banco. Esto es un atentado directo contra tu identidad. Es ver cómo alguien agarra una goma de borrar y trata de eliminarte de la historia familiar. Hay un nivel de shock muy oscuro, muy retorcido, que te pega justo en la boca del estómago cuando te cae el 20 de que esa persona no solo te tenía envidia, no. Lo que intentaron fue editar tu vida por la vía legal para dejarte en la calle y sin nombre. Los fraudes con papeles no son accidentes ni errores de dedo. Son intenciones maquiavélicas vestidas de tinta y firmas falsas. Es el instante exacto donde comprendes que los verdaderos conspiradores no eran extraños en la calle ni tus peores enemigos, sino la misma gente que presume compartir tu sangre, tus apellidos y tus memorias de la infancia. Y vamos a ser muy honestos, todo mundo, especialmente el que siempre hace las cosas por la derecha, cree que está mentalmente preparado para los trancazos de la vida, hasta que le ponen enfrente una maldita fotocopia llena de mentiras donde mágicamente desapareció su nombre. Ahí es cuando el mundo se te pone de cabeza, la cordura se te va por el caño, el despacho del abogado empieza a dar vueltas, y el pobre licenciado te mira con cara de querer cobrar el triple por riesgo de trabajo. El verdadero suspenso no radica nada más en el fraude o en la firma chueca. El verdadero terror psicológico viene con esa iluminación repentina donde todas las vibras raras, las miraditas de reojo, los silencios incómodos y los retrasos misteriosos por fin tienen sentido. Te das cuenta de que no te estabas volviendo loco. No eras tú siendo un exagerado. Simplemente estás descubriendo cuánto tiempo llevan jugando con tu mente y dándote a tole con el dedo. Es dramático, duele hasta el tuétano, pero si lo piensas bien, también tiene un toque de humor negro bastante retorcido, porque solo la vida real es capaz de convertir una aburrida junta de bienes raíces en un thriller psicológico donde tú eres el protagonista confundido, y los villanos más callados del mundo están sentados justo frente a ti, cruzados de brazos, fingiendo demencia. Y justo aquí es donde verdaderamente arranca nuestra historia de hoy. No desde la rabia ciega, sino desde la revelación más pura y dura. Porque una vez que la verdad entra por esa puerta, a las mentiras no les queda ni un rincón para esconderse. Punto número 1. Y quiero que te lo grabes a fuego. En ese instante, por fin comprendes que la herencia jamás se trató de las propiedades. Fue siempre una prueba de fuego para ver quién respeta la verdad cuando el dinero se sienta a la mesa. Cuando te sientas en esa oficina y ves con tus propios ojos esos papeles alterados, algo mucho más profundo que tu paciencia se rompe en 1000 pedazos. Ese momento te golpea con la fuerza de un tren bala cargado de todas esas verdades que habías reprimido por años. Queda dolorosamente claro que el patrimonio, las tierras y los documentos son pura escenografía barata. El verdadero monstruo debajo de la cama es la forma en la que la gente saca el cobre cuando ven la más mínima oportunidad de reescribir la realidad a su antojo para servirse con la cuchara grande. El dinero no cambia a la gente. Quítate esa idea de la cabeza. El dinero lo único que hace es quitarles de un jalón esa capita tan delgada de decencia que usaban para disfrazar sus verdaderas intenciones. El shock que te paraliza viene de darte cuenta de que esos mismos que te decían «te quiero mucho», los que te daban abrazos apretados, en realidad solo estaban agazapados, esperando el milisegundo perfecto para torcer la historia. No querían la casa de la abuela, lo que querían era la enorme y enfermiza satisfacción de empujarte fuera de la foto familiar de forma silenciosa y hacer que todo pareciera un simple trámite limpio. Un fraude de este calibre no es un simple delito, es una declaración de guerra que te grita en la cara.
Preferimos construir un futuro donde tú no existas. Y eso, mi hermano, duele muchísimo más que cualquier insulto barato, porque te revela la frialdad y el tiempo que le invirtieron a nutrir ese plan venenoso. Y mientras intentas procesar todo este circo, la reacción ya no es solo de coraje. Es un corazón roto licuado con una claridad mental brutal. Es ahí cuando empiezas a unir los puntos, a entender esa frialdad repentina, esa tensión que se cortaba con un cuchillo, y te preparas para lo que verdaderamente sigue. Y por si fuera poco, tener la evidencia ahí, plasmada en blanco y negro, con tinta indeleble y firmas leguleyas, te vuela la cabeza de una forma que nadie te puede preparar para soportar. ¿Alguna vez has sentido ese hoyo helado en el estómago cuando te das cuenta de que, literal, te vieron la cara de la manera más descarada posible? No estamos hablando de un simple error de dedo, ni de un malentendido de esos que se arreglan con una plática de domingo o un abrazo forzado. Es la confirmación fría, calculada y casi quirúrgica de que, mientras tú te rompías el lomo siendo el pilar emocional, el escudo protector y la red de seguridad de toda esta gente, ellos estaban escondidos en las sombras, afilando el cuchillo para darte la puñalada por la espalda. Te cae el 20 de una manera brutal y dolorosa. Cada vez que tú cediste para mantener la dichosa paz familiar, cada vez que aguantaste vara para no hacer un escándalo, ellos lo vieron simplemente como una debilidad que podían seguir explotando. ¿Qué clase de persona se sienta en un escritorio a redactar legalmente tu inexistencia, mientras tú estás ahí, echándoles la mano, sirviéndoles el café y escuchando sus broncas de vida? Es una bofetada directa a tu lealtad. Se siente asqueroso, ¿verdad? Y es que te das cuenta de que tu papel en esa asfixiante obra de teatro familiar nunca fue el de un ser humano amado, sino el de una herramienta completamente desechable. Al ver tu nombre omitido o pisoteado en esos documentos, la venda no solo se te cae de los ojos, se te arranca de tajo, llevándose consigo la última gota de inocencia, de fe y de esperanza que, muy en el fondo, todavía tenías puesta en ellos. Número 4. Esta traición tan baja despierta en ti a un gigante que ellos mismos, por pura ignorancia y arrogancia, no van a poder controlar. Porque, vamos a ser muy honestos, siempre pensaron que te ibas a quedar calladito la boca. El plan maestro de estos estafadores de quinta se basaba enteramente en una suposición patética. Creían ciegamente que tu nobleza era sinónimo de estupidez. Asumieron que, como siempre habías sido el bueno del cuento, el que agacha la cabeza para no hacer olas, te ibas a tragar este mega fraude legal sin rechistar, bajando la mirada y aceptando las sobras. Qué equivocada tan monumental se dieron. ¿A poco de verdad creyeron que intentar borrarte de un testamento o de una escritura iba a apagar la fuerza interior que siempre te ha caracterizado? Lo que no calcularon, el mayor error matemático en su jueguito sucio, es que un dolor de esta magnitud, una chingadera de este tamaño, no te quiebra, te transmuta por completo. Ese shock inicial, esa rabia ardiente al ver las firmas falsas, los prestanombres o las cláusulas truqueadas, se convierte automáticamente en el combustible más puro, limpio y letal que vas a experimentar en tu vida. Se acabó el espacio para la tristeza y se clausuró el llanto de víctima. Lo que nace en esa silla, frente a ese abogado de moral dudosa y esos papeles sucios, es una versión tuya absolutamente blindada. Dejas de ser la oveja negra compasiva para convertirte en el cabrón o la cabrona que no va a permitir, bajo ninguna circunstancia, que le roben lo que por derecho, sangre y dignidad absoluta le corresponde. ¿Te imaginas el nivel de terror puro que van a sentir cuando se den cuenta de que su juguetito manipulable se les descompuso para siempre? Porque ahora ya no gozan del beneficio de la duda. Ahora los estás viendo de frente, a los ojos, sin filtros, desnudando sus verdaderas caras de codicia, envidia y desesperación. Y la neta del planeta es que no hay absolutamente nada más aterrador para un narcisista o un manipulador que una víctima que ya no les tiene miedo. Cuando tú les dejas de tener lástima a esos supuestos familiares que te vendieron por unas cuantas monedas, la dinámica de poder da un giro de 180 grados. Ellos esperaban tus reclamos desesperados, tal vez lágrimas, o un drama de telenovela barata que pudieran usar en tu contra para tacharte de loco, ambicioso o inestable. Pero, ¿qué pasa cuando lo único que reciben de ti es un silencio ensordecedor, una mirada gélida y una estrategia legal implacable? Se mueren de pánico. Les tiemblan las piernas. Saben perfectamente que acaban de despertar a una bestia que conoce todos sus trapitos sucios, todas sus debilidades y cada uno de los esqueletos que esconden celosamente en el closet. Este es el preciso momento en el que el fraude se les voltea en la cara.
porque esos mismísimos documentos que diseñaron con tanta malicia para despojarte, ahora se convierten en la prueba reina de su bajeza moral. De verdad, ¿en qué cabeza cabe pensar que podían jugar a ser Dios con el destino de quien siempre fue el más fuerte e inteligente de la manada, y salir ilesos? Es justo aquí, en la cima de esta revelación, donde decides cerrar el ciclo. Pero ojo, no lo vas a cerrar desde ese perdón tóxico y forzado que tanto nos quieren vender los gurús de pacotilla, sino desde la justicia más estricta e implacable. Ya no te interesa lo más mínimo arreglar las cosas, hablarlo como gente civilizada o volver a ser la familia unida de antes. Por favor, ¿qué carajos vas a unir? ¿Los pedazos rotos de una mentira que jamás existió? Por supuesto que no. El verdadero cierre, el que te libera, es entender en lo más profundo de tu ser que su traición no habla de lo poco que vales tú, sino de la miseria interna y espiritual en la que viven atrapados ellos. Tú sales de esa pesadilla con una claridad mental envidiable. Ahora sabes que las reglas del juego las dictas tú. El acceso a tu vida, a tu energía vibrante y a tus decisiones está completa y definitivamente cancelado para ellos. Ya no hay cenas de Navidad llenas de hipocresía, ya no hay favores económicos de emergencia, ya no eres el salvavidas emocional de nadie. Sí, te arrebataron de golpe la ilusión, pero a cambio te entregaron en bandeja de plata la libertad más absoluta. Porque al intentar borrarte torpemente en un pedazo de papel, lo único que lograron fue enseñarte a escribir tu propia historia, bajo tus propios términos, donde ellos, a partir de hoy, no son más que fantasmas del pasado que jamás volverán a tener voz ni voto en el imperio que estás a punto de construir. Y por si fuera poco, aquí es donde la situación da un giro que te deja con la sangre helada, porque llegamos al fondo oscuro del asunto. Piénsalo con la cabeza fría por un instante. ¿Qué nivel de terror le tienes que tener a una persona para atreverte a cruzar la línea de lo legal? Llegar al extremo de falsificar firmas, ocultar testamentos o manipular documentos oficiales a tus espaldas no es un simple capricho de gente avara que quiere unos pesos de más. Es un acto de desesperación pura y dura. Y es en ese preciso instante, cuando estás de pie frente a esos papeles manchados de trampa, cuando te cae el 20 de la realidad más cruda. No te están robando porque necesiten el dinero, te están bloqueando porque le tienen un pánico absoluto a lo que podrías llegar a ser. Saben que, si a ti te dan las herramientas, los recursos o el respaldo que por derecho te corresponde, te vas a volver completamente imparable. ¿Acaso no es revelador, y hasta un poco enfermizo, darte cuenta de que tu propia familia, o esos que se decían tus grandes aliados, están tan intimidados por tu luz que prefirieron convertirse en delincuentes antes que verte volar alto? Imagínate la película que se armaron en la cabeza estas personas. Ellos han pasado años, quizás décadas enteras, construyendo una narrativa tóxica donde tú eras el problema, el inestable, el que no encajaba o el que nunca iba a dar el ancho en la vida. Te asignaron el papel de la oveja negra porque eso les permitía a ellos sentirse comodísimos con sus propias mediocridades. Pero de repente, creces, te haces fuerte, empiezas a brillar con luz propia, y su teatrito se les empieza a caer a pedazos frente a sus ojos. ¿Qué hacen entonces? Entran en pánico total. Ven que esa herencia, ese patrimonio familiar o ese simple reconocimiento legal podría ser tu boleto de salida definitivo, el motor de arranque que necesitas para construir un imperio del que ellos jamás podrán ser parte. Jugártela chueco con los documentos es su último intento, patético y cobarde, por mantenerte bajo su zapato. Quieren cortarte las alas económicamente porque saben perfectamente que, mental y espiritualmente, hace muchísimo tiempo que los dejaste muy atrás. Usan las leyes y la burocracia como una cadena, creyendo ingenuamente que al dejarte sin nada material, van a quebrar tu espíritu. Pero aquí es donde cometen su error más grande y donde tú te levantas como un gigante. En el momento en que descubres toda esta manipulación legal, claro que duele. Claro que sientes que el estómago se te hace nudo y el corazón se te apachurra por la traición de tu propia sangre. Pero después del impacto y del coraje inicial, ocurre algo mágico en tu interior. Te liberas de tajo, te das cuenta del poder tan inmenso que te acaban de regalar con su estupidez, al intentar destruirte con fraudes. Te acaban de confirmar lo muchísimo que vales. Te están gritando a la cara, aunque no usen palabras, que eres una amenaza gigantesca para su frágil mundo de mentiras. Ese documento alterado, ese acuerdo arreglado a escondidas en una oficina, no es otra cosa que su propia declaración de inferioridad. Es la prueba tangible e irrefutable de que nunca pudieron controlarte de frente, nunca pudieron apagar tu chispa con argumentos o con talento,
y por eso tuvieron que recurrir a la trampa, actuar en las sombras como los cobardes que realmente son. ¿En serio vas a permitir que el miedo de ellos determine hasta dónde vas a llegar en tu futuro? Por supuesto que no, porque ahora tienes la claridad absoluta de quiénes son. La máscara se les cayó al piso y se hizo pedazos. Ya no hay vuelta atrás. Entonces, la pregunta clave que te tienes que hacer hoy mirándote al espejo es: ¿qué vas a hacer con esta verdad tan brutal? Muchos se quedarían estancados en el rencor, enfrascados en pleitos legales interminables que solo te drenan la energía, te sacan canas verdes y te mantienen amarrado a su toxicidad por el resto de tus días. Y ojo, si tienes que defender lo tuyo por la vía legal y es lo justo, hazlo con toda la fuerza. Pero jamás, escúchame bien, jamás permitas que tu vida y tu paz mental giren en torno a eso, porque el verdadero triunfo, la bofetada con guante blanco más dura que les puedes dar a estas alturas, es demostrarles que tú no necesitabas ese dinero, esa casa o esos terrenos para construir tu propio reino desde cero. Ellos se pueden quedar con las propiedades manchadas de culpa, con esos billetes que les van a quemar en las manos cada noche porque saben perfectamente cómo los consiguieron. Pero tú te quedas con algo que ellos jamás podrán comprar ni falsificar en una notaría: tu integridad intacta, tu conciencia tranquila y un potencial infinito. Es fascinante y hasta poético ver cómo la vida tiene una forma muy peculiar de empujarnos hacia nuestro verdadero destino, a veces a empujones. Ellos creyeron que al sacarte de un papel legal te estaban borrando del mapa y de la historia. Pero lo único que hicieron fue darte la página en blanco que tanto necesitabas para empezar a escribir tu propia leyenda, ahora bajo tus propias reglas. Tu éxito rotundo a partir de este momento va a ser tu mejor venganza, pero una venganza silenciosa, elegante y absolutamente aplastante. Vas a llegar tan lejos, vas a construir cosas tan grandes por ti mismo, que el día de mañana, esa herencia por la que ellos ensuciaron el alma, te va a parecer un simple cambio de bolsillo. Así que sacúdete el coraje. Levanta la cara con mucho orgullo. No eres la víctima pobrecita de un fraude familiar. Eres el sobreviviente de un entorno que intentó asfixiarte simplemente porque no soportaba el tamaño de tu grandeza. Dales las gracias mentalmente por haberte mostrado su verdadera cara. Da la media vuelta y sal a comerte el mundo a mordidas. Porque si algo es seguro en esta vida, es que la verdad siempre flota. Y mientras ellos vivirán eternamente prisioneros de sus propias tranzas y miedos, tú tienes hoy el horizonte entero a tus pies. Y por si fuera poco, cuando por fin tienes esos malditos papeles fraudulentos en las manos, te enfrentas a una verdad que te hiela la sangre. Esos documentos son la prueba reina de que tu crecimiento, tu éxito y tu simple presencia en este mundo siempre fueron vistos como una amenaza monumental para ellos. No estamos hablando de un malentendido de escritorio. Estamos hablando de que esta gente estuvo dispuesta a torcer las leyes, a falsificar firmas y a manipular la realidad entera con tal de cortarte las alas y evitar que te convirtieras en quien estás destinado a ser. Es un golpe brutal, de esos que te sacan el aire. Ahí es cuando por fin te cae el 20, y todas las piezas de ese rompecabezas tóxico empiezan a encajar. De repente entiendes que cada pequeña traba que te ponían en el camino, cada intento disimulado de hacerte menos, cada duda o consejo disfrazado de preocupación por parte de gente en la que confiabas a ciegas, nada de eso fue obra de la casualidad. ¿Tú de verdad creías que todo esto era simple envidia de vecindad? Para nada, mi gente. Fue una jugada calculada, fría y totalmente estratégica. Esta gente conspiró en las sombras, tejiendo su telaraña en silencio, jurando que al tomar el control legal y económico de la situación, iban a poder mantenerte con la correa corta y dictar el rumbo de tu vida. Y en el segundo exacto en que esa realidad te golpea la cara, es imposible contenerte. Ese colapso emocional, esa crisis que explota en medio de la oficina, no es un berrinche. Es la colisión frontal de tu coraje, de tu incredulidad y del peso asfixiante de ver el terror de tus enemigos disfrazado de trajes caros y buenas costumbres. Porque, ojo aquí, esto trasciende por completo el papeleo legal. Es una revelación psicológica profundísima. Te das cuenta de que el pánico a perder el poder puede empujar a las personas a los extremos más oscuros, a hacer porquerías que escandalizarían a cualquiera, pero que en la mente enferma de alguien que se siente amenazado por tu luz, suenan como la salida más lógica. Ves con una claridad absoluta lo frágiles y patéticos que pueden llegar a ser cuando se topan con alguien que se niega rotundamente a quedarse en el molde pequeñito que le construyeron
alguien que simplemente se rehúsa a ser borrado de su propia historia. Ese fraude en papel se convierte en un espejo gigante que no solo refleja sus mentiras, sino que te grita en la cara su tremenda inseguridad, su debilidad y una desesperación asquerosa que intentaron venderte como protección o control. En ese instante de quiebre, no estás reaccionando a un montón de hojas engargoladas. Estás siendo testigo de la naturaleza humana en su estado más ruin. Descubres el inmenso poder que tienes por el simple hecho de existir de forma auténtica, sin pedirle permiso ni perdón a nadie. Y cómo hay personas dispuestas a mover cielo, mar y tierra en tu contra, con tal de apagar esa chispa. El quiebre emocional es inevitable porque la magnitud de la traición es gigantesca. Tienen tanto pavor de verte brillar que van a usar absolutamente todas las herramientas a su alcance para intentar asfixiarte. Y te juro que, una vez que logras ver eso, tu mundo jamás vuelve a sentirse igual. Todo cambia. La manera en que caminas, a quién le entregas tu confianza y, sobre todo, la ferocidad con la que de ahora en adelante vas a defender tu lugar. Llegamos al punto número 6, y necesito que abras bien los ojos. Te das cuenta de que la oficina de ese abogado no es un despacho, es un auténtico campo de batalla camuflado con madera fina, café gourmet y contratos de apariencia impecable. En el milisegundo en que pones un pie en ese lugar y detectas la farsa documental, la vibra del cuarto muta por completo. Lo que hace un momento parecía un espacio neutral, elegante y sumamente formal, de la nada se siente como una trinchera en plena guerra. Esa decoración de lujo, las sillas de piel y la iluminación perfecta son solo el teatrito montado para ocultar la verdadera carnicería. Porque es en este tipo de lugares donde se pelean a muerte las batallas por tu identidad, por tu legado y por la verdad. ¿Tú crees que hoy en día las guerras de poder se libran con espadas o a punta de pistola? Claro que no. Se libran a punta de firmas, cláusulas abusivas y letras chiquitas que nadie lee. Cada mugrosa hoja de papel sobre ese escritorio de caoba tiene un peso aplastante. Y cada vez que el abogado asiente con la cabeza de forma condescendiente, es un recordatorio macabro de que las reglas de este combate son silenciosas, casi invisibles, pero brutalmente destructivas. Te das cuenta de que te invitaron a entrar a la cueva del lobo, a un espacio donde la percepción pública es manipulada a su antojo y las apariencias son la mejor arma de destrucción. Las sonrisitas amables, ese tono de voz pausado que usan para calmarte, la forma tan ensayada en la que van desdoblando los documentos. Nada de eso es inocente. Es una coreografía perfecta, una estrategia perversa. Esos papeles alterados son su artillería pesada, y cada artículo del contrato es una trampa mortal diseñada a la medida para poner a prueba tu resiliencia, tu paciencia y qué tan despierto estás. La intensidad que te hace hervir la sangre en ese momento no es nada más por el engaño legal. Es por la claridad aterradora que llega cuando te quitas la venda y logras ver cómo, con una meticulosidad de cirujano, esta gente te declaró la guerra a puerta cerrada mientras fingían ser gente decente que seguía las reglas. Dentro de esas 4 paredes, entiendes de golpe que tus defensas de siempre no te van a servir para un reverendo carajo. Enojarse, gritar, patalear o intentar apelar al sentido común y a la lógica es un desperdicio total de energía. Estás parado en un campo minado psicológico que exige un temple de acero, una presencia mental absoluta y la valentía necesaria para ver a través de sus infinitas capas de manipulación. Aquí, un solo paso en falso, un detallito que pases por alto por andar con la cabeza caliente, te puede traer consecuencias permanentes. Y la conclusión más oscura de todo esto, la que de verdad te quita el sueño, es entender que los titiriteros que orquestaron toda esta jugarreta no le dejaron absolutamente nada a la suerte. Operaron con una precisión milimétrica, explotando cada uno de tus puntos ciegos, analizando tu perfil para saber con exactitud qué botones presionar para desestabilizarte, y todo esto sin siquiera ensuciarse las manos. Ese colapso tuyo ocurre precisamente porque la enormidad de toda su perversión se te viene encima como una avalancha en cuestión de segundos. Esa elegante sala de juntas deja de ser el escenario de un trámite aburrido para convertirse en tu máxima prueba de fuego. Cada palabra pronunciada, cada firma exigida, cada silencio y cada titubeo forman parte de un ajedrez macabro que tiene como único objetivo mantenerte sometido. Y conforme le vas quitando una a una las capas a este engaño monumental, y por si fuera poco, tienes que asimilar que cuando te dan este golpe bajo, la herida sangra muchísimo más profundo que una simple cuenta bancaria vaciada
o unas escrituras modificadas. Era el reconocimiento absoluto de tu lugar en la historia familiar. Era el símbolo de que tu esfuerzo, tu lealtad y tu presencia a lo largo de los años tenían un valor real y tangible. Al falsificar esas firmas, al manipular esos documentos para borrar tu nombre, no solo te estaban quitando unos cuantos pesos o unas propiedades materiales. Estaban intentando reescribir la historia para hacerte desaparecer del mapa. ¿Te das cuenta de la magnitud y la gravedad de esto? ¿Te imaginas el nivel de frialdad, de envidia y de resentimiento puro que se requiere para que tu propia sangre, tu misma familia, se siente alrededor de una mesa a maquinar cómo borrar tu legado? No lo hicieron por simple necesidad económica, mi hermano. Lo hicieron porque tu luz siempre los ha encandilado. Su objetivo principal, muchísimo más allá de la avaricia, era asegurarse de cortarte las alas para que no tuvieras las herramientas de superarlos, de volar más alto y dejarlos en evidencia. Querían mantenerte chiquito, sumiso, dependiendo siempre de sus migajas para que ellos pudieran seguir sintiéndose superiores y en control dentro de su propio pantano de mediocridad. Esa crisis nerviosa, ese momento de quiebre donde sientes que el piso se te abre y el mundo se te viene encima al leer esos papeles fraudulentos, no es una señal de debilidad, para nada. Es la explosión de un nivel de conciencia que acaba de despertar violentamente dentro de ti. Te cae el 20 de una manera brutal. Empiezas a unir los hilos invisibles de toda tu vida familiar. Todos esos pequeños desaires que te hacían en las reuniones, esas veces que te hicieron sentir que tus logros no valían madre, las comparaciones odiosas. De repente, absolutamente todo cobra un sentido macabro. Todo era una preparación para este preciso momento. Estaban sembrando el terreno desde hace años para darte el golpe maestro. Pero aquí es exactamente donde cometieron el peor error de cálculo de todas sus vidas. Pensaron que te iban a quebrar para siempre. Creyeron que al robarte el respaldo material e histórico, te iban a quitar también la identidad, la fuerza motriz y el propósito de vida. ¡Qué equivocados estaban! Lo único que lograron al intentar arrebatarte tu destino fue empujarte de lleno y sin frenos hacia él. Número 9. El dolor se transforma en una claridad absoluta, letal y despiadada. Después del shock inicial, después de las lágrimas de coraje, de impotencia, y de preguntarte una y otra vez, ¿por qué me hacen esto si yo siempre les jugué limpio? Ocurre algo mágico y aterrador al mismo tiempo. El velo de la ilusión se cae por completo y se hace añicos. Ya no ves a tu familia como tu familia, los ves exactamente como lo que son, adversarios en un campo de batalla que ellos mismos decidieron minar. Ya no hay espacio para las justificaciones baratas de es que así es el tío. Es que tu hermano siempre ha sido envidioso, pero en el fondo es buena persona. Pamplinas, se acabó la caridad emocional. ¿Qué haces cuando te das cuenta de que la gente que se supone que debía protegerte la espalda es la misma que te clava el puñal mientras te sonríe en la cena de Navidad? Te vuelves intocable. Ese dolor desgarrador que sentías en el pecho se transmuta en el combustible más potente que hayas probado en tu vida. Empiezas a operar desde una frialdad calculadora que ni tú sabías que tenías. Ya no reaccionas a sus provocaciones. Ya no intentas dialogar ni buscar explicaciones donde solo reina el cinismo. Ahora, cada movimiento tuyo es milimétricamente estratégico. Aprendes a jugar el juego, pero imponiendo tus propias reglas, sabiendo que ya no tienes absolutamente nada que perder en ese círculo tóxico, simplemente porque ellos mismos se encargaron de quemar el puente. Te das cuenta de que si ellos tuvieron que recurrir a tácticas tan bajas, sucias y criminales para sacarte de la jugada, es porque en el fondo siempre supieron que en una competencia justa, a plena luz del día, jamás habrían podido dar el ancho contra ti. Te tienen terror. Tienen un pavor absoluto de lo que eres capaz de lograr por ti mismo sin la necesidad de su validación. Y es en esta etapa de tu vida donde su verdadera naturaleza queda completamente expuesta, no solo ante ti, sino ante la vida misma. Porque las mentiras tienen patas muy cortas. Y sostener una farsa legal, moral y emocional de esa magnitud requiere una energía que esos cobardes simplemente no tienen. Se van a empezar a tropezar solitos con sus propias contradicciones y traiciones internas. Número 10. Construyes un imperio propio donde sus reglas, sus mentiras y su apellido ya no tienen absolutamente ninguna jurisdicción. La venganza más exquisita, la más elegante y la que de verdad les va a arder en el alma hasta el último de sus días, no es enfrascarte en un pleito eterno que solo te va a drenar la salud y la paz mental. No, la verdadera revancha es darles la espalda, usar toda esa rabia acumulada como motor de arranque
y salir a comerte el mundo bajo tus propios términos. Vas a crear una riqueza, un estatus y un legado tan gigantesco, tan sólido y tan innegable, que eso que te robaron va a parecer un simple cambio para los chicles. ¿Y sabes qué es lo verdaderamente poético de todo este asunto? Que cuando llegues a la cima, porque créeme que vas a llegar, ellos van a estar exactamente en el mismo lugar de siempre, estancados, pudriéndose en su propia miseria, peleándose como buitres por las sobras de ese mismo pastel que te robaron. Tú, en cambio, rompiste la maldición generacional al negarte rotundamente a participar en su ciclo de miseria. Al final del día, sin darse cuenta, te hicieron el favor de tu vida. Te liberaron de la pesada cadena de tener que cargar con ellos. Ahora eres libre. Tu destino, ese que intentaron secuestrar, te pertenece única y exclusivamente a ti. Y eso, mi estimado, es un poder que ningún documento falsificado te va a poder arrancar jamás. Y por si fuera poco, cuando empiezas a unir todos esos cabos sueltos, te das cuenta de que esas veces en las que te dieron el avión, en las que te hicieron a un lado o silenciaron tu voz de manera sutil, no eran simples descuidos ni malos entendidos. No, para nada. Eran pruebas calculadas. Estaban midiendo el terreno, viendo qué tanto estabas dispuesto a tolerar sin respingar. ¿Cuántas veces te hiciste de la vista gorda frente a un comentario pasivo-agresivo en una reunión familiar solo para no arruinar el ambiente? ¿Cuántas veces te tragaste el coraje y dudaste de ti mismo, pensando, órale, igual y yo soy el que está exagerando o viendo cosas donde no las hay, cuando en el fondo tu intuición te gritaba a los cuatro vientos que algo andaba muy chueco? Hoy, con esos malditos papeles falsificados frente a ti, te cae el 20 de golpe. El fraude no nació de la noche a la mañana en un arranque aislado de ambición. Fue el resultado inevitable de años y años de faltas de respeto que tú, por buena onda, por lealtad ciega o simplemente por evitar conflictos innecesarios, dejaste pasar. Pero velo desde esta perspectiva. Ellos cometieron un error fatal. Confundieron tu paciencia y tu educación con debilidad. Creyeron que, como siempre te habías quedado callado para mantener la paz, ibas a doblar las manos y aceptar mansamente que te robaran lo que por derecho te pertenece. Piénsalo bien y sé brutalmente honesto contigo mismo. ¿Qué clase de persona tiene que recurrir a mancharse las manos, a cometer un delito hecho y derecho, solo para evitar que alguien más brille? Un cobarde resentido. Así de simple. Y esto es exactamente lo que hace que te hierva la sangre y te quite el sueño. No es solo el coraje por el robo material, el despojo del patrimonio o la herencia. Es la indignación profunda, casi visceral, de ver que personas de tu propio círculo, a veces de tu propia sangre o gente en la que depositaste tu confianza más íntima, no se tentaron el corazón para intentar borrarte del mapa, se aventaron a falsificar firmas, a mover influencias por debajo del agua, a tejer una red de mentiras asquerosas a tus espaldas, y todo porque tu simple existencia, tu crecimiento orgánico y tu luz les recordaba todos los días lo mediocres que son sus propias vidas. Tu éxito y tu autenticidad siempre fueron un espejo enorme donde no querían reflejarse, porque les devolvía la imagen de sus propios fracasos y de su falta de agallas. Entonces, en lugar de trabajar en ellos mismos y echarle ganas a lo suyo, decidieron que era mucho más fácil intentar hundirte. Pero adivina qué, les salió el tiro por la culata, y de la peor manera posible. Número 11. El luto por la traición se transforma en una frialdad estratégica e implacable. Ya no hay espacio para las lágrimas de desconsuelo, para tirarte al piso ni para sentarte a preguntarle al universo, ¿por qué a mí? Ese dolor inicial, esa punzada horrible en el pecho al descubrir la puñalada trapera, muta rápidamente en otra cosa totalmente distinta, en una claridad mental que hasta asusta. ¿Te has dado cuenta de lo verdaderamente peligroso e intocable que te vuelves cuando por fin dejas de esperar algo bueno de esa gente? Cuando sueltas de una vez por todas la ilusión romántica de que algún día van a recapacitar, a sentir remordimiento y a pedirte perdón, te liberas por completo de sus cadenas. Ya no te mueve el drama barato ni la necesidad de validación. Ahora te mueve la justicia y la dignidad pura. Y aquí es donde las reglas del juego cambian drásticamente para ellos. Quienes orquestaron este teatrito de quinta pensaron que te ibas a derrumbar, que ibas a reaccionar desde la histeria, haciendo berrinches, o que peor aún, te ibas a rendir ante la burocracia legal y el desgaste emocional. Nunca, pero de verdad nunca, se imaginaron que acabarían despertando a un gigante que llevaba años dormido. A partir de este momento histórico en tu vida, tus movimientos se vuelven fríos, calculados,
silenciosos y milimétricamente precisos. Ya no explicas tus motivos, ya no discutes en chats interminables, ya no intentas hacerlos entrar en razón porque entiendes que no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Para qué gastar pólvora en infiernitos intentando dialogar con gente que te quiso destruir? Ahora das un paso atrás y dejas que hablen los abogados, que hablen las evidencias, y que el peso aplastante de sus propias mentiras los termine ahogando. Esta traición, que estaba diseñada por ellos para ser tu tumba definitiva y tu humillación más grande, termina siendo tu plataforma de lanzamiento hacia tu mejor versión. Porque al quitarte la venda de los ojos de la manera más cruda y brutal posible, te entregaron sin querer el arma más letal de todas, la verdad absoluta sobre quiénes son realmente. Ahora sabes exactamente a qué te enfrentas y ya no hay sorpresas. Y te aseguro algo, desde el fondo de la experiencia, no hay fuerza en este maldito mundo más imparable que la de alguien que sabe que su destino y su legado le pertenecen y está dispuesto a recuperarlos, cueste lo que cueste, y caiga quien caiga. ¿A poco de verdad creían que te ibas a quedar de brazos cruzados viendo cómo reescriben tu historia con puras mentiras? Se metieron definitivamente con la persona equivocada. Y por si fuera poco, esto nos lleva directo al punto número 12, la dolorosa, pero absolutamente necesaria, muerte de la ilusión familiar. Porque, seamos súper honestos, ¿a poco de verdad crees que alguien puede orquestar un fraude legal de este tamaño sin que nadie más en tu círculo se haya dado cuenta? Claro que no, y ahí es donde el golpe duele el doble. En esa oficina del abogado, no solo se te cae la venda de los ojos respecto a los autores intelectuales de esta bajeza, sino que también te cae el 20 de la complicidad de todos los demás. Los espectadores silenciosos, esos parientes o supuestos amigos que prefirieron hacerse de la vista gorda para no meterse en broncas. De repente, todo ese discursito barato de que la familia es lo primero o hay que perdonar porque es tu sangre, se desmorona frente a ti como un castillo de naipes. Te das cuenta de que la lealtad que tú ofrecías a manos llenas era una calle de un solo sentido. Durante años, te vendieron la idea de que aguantar sus faltas de respeto era sinónimo de ser una buena persona. Te aplicaron la de calladito te ves más bonito para mantenerte a raya. Pero ver esos documentos falsificados es la prueba irrefutable de que su silencio no era paz, era un encubrimiento total. ¿Te imaginas la fuerza que se requiere para aceptar que las personas que debían protegerte fueron las mismas que firmaron tu sentencia de invisibilidad? Esta revelación te rompe, sí, pero también te libera de una deuda moral que nunca fue tuya. Ya no tienes que cargar con el peso de mantener unida a una red que siempre estuvo dispuesta a sacrificarte para mantener sus privilegios. Al darte cuenta de esto, les arrebatas el poder de usar la culpa para manipularte. Ya no eres el salvador de nadie. Ahora, tu única responsabilidad es salvarte a ti mismo y a tu verdad. Continuando con esta profunda transformación, llegamos al número 13, el silencio letal y el poder del desapego estratégico. Fíjate bien en lo que pasa después del colapso emocional en esa oficina. Los manipuladores, en su infinita arrogancia, están cruzando los dedos para que te quedes estancado en la furia. Quieren que grites, que patalees, que pierdas los estribos en público. ¿Y sabes exactamente para qué? Para poder señalarte con el dedo y decirle al mundo, ya ven, se los dijimos, está mal de la cabeza, es la persona tóxica, no se puede razonar con alguien así. Buscan desesperadamente usar tu dolor genuino para desacreditar tu cordura y justificar sus propias fechorías. Pero aquí es donde tú cambias las reglas del juego y les das la vuelta por completo. Después de esa catarsis, de sacar toda esa rabia acumulada, te secas las lágrimas y te pones una armadura de hielo puro. ¿Entiendes? Con una claridad que asusta, que no vas a bajar a pelear al lodo con ellos. ¿Para qué desgastarte tratando de encontrarle lógica a la mente de alguien que maquinó tu destrucción a tus espaldas? En lugar de darles el circo que esperan, aplicas un silencio que los va a dejar temblando de miedo. Actúas con la cabeza fría. Tomas las medidas legales que debas tomar, pero les cortas de tajo el suministro emocional. Dejas de explicarte, dejas de justificarte y sobre todo dejas de rogarles que te vean o que validen tu versión de la historia. Ese desapego absoluto es la peor pesadilla del manipulador y de sus cómplices. Porque al no reaccionar como ellos lo tenían fríamente calculado, su libreto se vuelve inservible. Tu indiferencia no es debilidad. Tu indiferencia es una declaración de guerra ganada. Es decirles en su cara sin pronunciar palabra. Pueden intentar robarse los papeles, pero a mí no me vuelven a tocar ni un solo pelo del alma. Y esto desemboca naturalmente en el punto número 14,
la construcción de un imperio inquebrantable sobre las ruinas de su traición. Hay que tener muchísimo cuidado con cómo interpretamos esta etapa, porque el colapso que viviste no fue el final de tu historia, fue apenas el violento cierre del prólogo. Una vez que asimilas que todo este teatrito legal fue un intento desesperado por robarte no solo tu patrimonio, sino tu identidad y tu brillo, algo mágico se despierta dentro de ti. Esa energía gigantesca que antes desperdiciabas tratando de encajar en moldes que te quedaban chicos, ahora la canalizas en construir tu propia realidad bajo tus propias reglas. Ya no te quita el sueño lo que digan en sus reuniones de domingo, ni cómo te pinten en sus chismes de pasillo. Sabes perfectamente quién eres y lo que vales. La vida te acorraló, es cierto, pero al hacerlo, te obligó a sacar las garras y a descubrir una resiliencia que ni tú mismo sospechabas que tenías. Te das cuenta del inmenso poder que alberga alguien a quien ya le quitaron el miedo al rechazo. Cuando pierdes la necesidad de pertenecer a lugares donde te hacen menos, te vuelves literalmente imparable. Empiezas a trazar un nuevo legado, uno que no depende de apellidos comprados ni de herencias manchadas, sino de tu propio sudor, tu integridad intacta y tu visión de futuro. Todo el veneno que intentaron inyectarte se convierte en el abono más potente para tu crecimiento personal. Pensaron que al acorralarte con firmas falsas, te iban a apagar para siempre, pero jamás contaron con que tú no naciste para ser víctima de nadie. Al final del día, la trampa que montaron será su mayor condena, mientras que para ti es la chispa de tu mayor liberación. Ellos se quedan atrapados en su miseria de apariencias, y tú te levantas, pisas fuerte y caminas hacia una vida que jamás podrán falsificar. Y continuando directamente con esto, esa furia y esas lágrimas de las que venimos hablando no son de derrota, para nada, son el motor de arranque. ¿A poco creías que alguien que ha aguantado tanto se iba a quedar de brazos cruzados viendo cómo le roban su historia? Esa explosión emocional en la maldita oficina del abogado es el grito de guerra de alguien que por fin dice, ya estuvo bueno. Es el instante preciso en el que el elegido se quita la venda de los ojos y decide que no va a ser el tapete de nadie, y muchísimo menos de aquellos que comparten su mismo apellido, porque la neta, tragarse ese fraude sin hacer ruido sería escupir sobre su propia dignidad. Al negarse a guardar silencio, no solo está peleando por un pedazo de papel o por una parte de la herencia, está reclamando su derecho a existir, a ser respetado y a no permitir que una bola de aprovechados lo borren del mapa familiar como si su vida nunca hubiera importado. Ese aparente berrinche, como seguramente los demás intentarán llamarlo para minimizarlo y tacharlo de loco, es en realidad la manifestación más cabrona de amor propio que vas a ver. Es el alma defendiéndose con uñas y dientes para no ser borrada. Número 14. El luto por la familia que nunca existió se convierte en tu armadura más impenetrable. Ponte a pensar en esto un segundo. ¿Qué pasa cuando te cae el 20 de que pasaste años enteros de tu vida adorando a un espejismo? Al principio te quiebras. Claro que sí, somos humanos. Lloras a esa madre, a ese padre o a esos hermanos que juraste que te protegerían a capa y espada, pero que a la hora de los catorrazos te echaron a los lobos por unos cuantos pesos o por mantener una fachada perfecta ante la sociedad. Pero una vez que pasas ese trago amargo, ocurre una metamorfosis brutal dentro de ti. Ese dolor punzante se transforma en una frialdad totalmente estratégica. Ya no hay lugar para la culpa, ni para el clásico chantaje de ay, pero es que somos sangre, al diablo con eso. ¿Cuántas veces te hicieron dudar de tu propia cordura haciéndote creer que tú eras el conflictivo o la oveja negra? Ahora tienes las pruebas físicas frente a ti, con firmas falsas y sellos, de que el problema nunca fuiste tú. El problema era la infinita codicia y miseria de ellos. Ese golpe de realidad te vuelve intocable. Te das cuenta de que si las personas que supuestamente debían amarte incondicionalmente fueron capaces de armar semejante teatro a tus espaldas, entonces, hermano, tú eres capaz de sobrevivir a absolutamente todo allá afuera. Chiblindas. Te conviertes en alguien que ya no opera desde la nostalgia barata, sino desde los hechos fríos y duros. Y créeme, no hay rival más peligroso para un manipulador que alguien que ya no le tiene miedo a perderlo. Número 15. Rompes de tajo con el chantaje de la lealtad familiar y empiezas a jugar bajo tus propias reglas. En nuestra cultura, y más en México, nos meten en la cabeza desde chiquitos que la familia es lo primero, que la ropa sucia se lava en casa y que a los tuyos se les perdona todo. ¿Pero a qué costo? ¿Al costo de tu salud mental, de tu paz o de tu patrimonio? Cuando sales de esa oficina de abogados,
sales con una claridad que hasta asusta. Entiendes que la palabra lealtad en boca de tus familiares siempre fue una vil trampa, una moneda de cambio que nada más funcionaba cuando a ellos les convenía. Te exigían sumisión total, pero te pagaban con traiciones por la espalda. Te pedían que te quedaras calladito, mientras ellos armaban un circo de mentiras. Al destapar este mega fraude, rompes esa cadena para siempre. ¿Qué te van a decir ahora para hacerte sentir mal? ¿Que eres un malagradecido? ¿Que tú eres el culpable de destruir a la familia? Puras patadas de ahogado. Esa familia ya estaba hecha a pedazos desde el segundo en que decidieron complotar en tu contra. Tú lo único que hiciste fue prender la luz para ver a las cucarachas correr. A partir de hoy, tú eres el que decide quién tiene el privilegio de entrar y quién se larga de tu vida. Comprendes a la mala que la verdadera familia no tiene nada que ver con el ADN, sino con el respeto mutuo y con lealtades que no se venden al mejor postor nomás porque hay dinero en la mesa. Dejas de pagar el carísimo peaje emocional de pertenecer a un clan que solo te quería para usarte. Número 16. Transformas la peor de las traiciones en el mayor acto de independencia que vas a experimentar en tu vida. Fíjate bien. Podrían haberte quitado propiedades, podrían haber falsificado tu nombre en 1000 hojas y haber intentado dejarte en la calle o en el rincón más oscuro del olvido. Pero lo que esos ilusos no sabían es que, al hacerlo, te estaban haciendo el favor más grande de tu existencia. ¿A poco no te parece súper irónico? Al intentar joderte y robarte, te terminaron liberando. Te dieron ese pase de salida que tú, por cariño o por exceso de empatía, nunca te habrías atrevido a tomar. Esta traición es tu certificado oficial de que no les debes absolutamente nada a ninguno de ellos. 0. Se acabó el tener que encajar a la fuerza, se acabaron las cenas familiares de Navidad donde tenías que masticar tensión y tragar hipocresía pura. El elegido se levanta de esa silla no como una pobre víctima a la que acaban de estafar, sino como un cabrón que acaba de recuperar las escrituras de su propia alma. Te vas de ahí con la cabeza bien en alto, sabiendo perfectamente que su engaño es su condena de por vida, y tu verdad es tu pasaporte directo a la libertad. Porque mientras ellos se quedan estancados en su miseria moral, cuidando las migajas podridas que te robaron, tú te vas a construir un imperio donde la honestidad sí valga. Así que si te toca vivir esto, no te achiques. Míralos a los ojos, dales las gracias por quitarse las máscaras y ciérrales la puerta en la cara para siempre. Esa, mi amigo, es tu verdadera herencia. ¿Y saben qué es lo más cañón de todo esto? Que la incredulidad, ese shock inicial que te congela hasta los huesos, es la respuesta más humana y natural del mundo cuando te cae de golpe ese balde de agua fría. Es literalmente el choque brutal entre la traición más baja y un despertar inminente. Es ese instante preciso donde la rabia y el coraje se topan de frente con la claridad absoluta. Y justo ahí, en medio de todo ese caos mental y emocional, es cuando el elegido, o esa persona que está destinada a algo mucho más grande, encuentra una chispa de determinación inquebrantable. Porque de repente te cae el 20 de que rendirse, quedarse calladito en una esquina, o hacerse de la vista gorda como si no pasara nada, simple y sencillamente ya no es una opción en el menú. Tu identidad no es algo que se pueda negociar a escondidas, y tu existencia, tu lugar en este mundo, no es algo que te puedan robar así nomás. ¿A poco vas a dejar que alguien más escriba el punto final de tu historia? Claro que no. Esa sacudida tan brutal es la que le echa leña al fuego para que te levantes, des la cara y pelees por recuperar cada milímetro de lo que por derecho te pertenece. Y ojo aquí, que no estoy hablando nada más de una herencia, de unas escrituras o de dinero. Estoy hablando de la validación total de que tu vida, tu trayectoria y tu presencia pesan, valen, y nadie, por más que armen sus tranzas y sus complots de telenovela, tiene el poder de borrarlas. Continuando con esta misma línea, llegamos a un punto de quiebre donde te das cuenta de que esta traición, por más que te parta el alma, es exactamente el fuego que te va a forzar a dar el salto hacia tu siguiente evolución. Imagínate la escena. Estás ahí, en esa oficina rodeado de muebles de madera fría, frente a un montón de documentos manipulados, sin vida, llenos de firmas falsas y mentiras. Obviamente te devasta, te rompe en 1000 pedazos, pero también se convierte en tu crisol. Algo hace clic dentro de tu cabeza. La trampa, el engaño, la tremenda desfachatez de toda la situación te golpea como un relámpago, pero incrustada en ese mismo dolor, viene una claridad que te ciega. Este trago amargo, así de crudo y doloroso como lo sientes, es la chispa exacta que necesitabas para prender el motor de tu siguiente nivel. Lo que estaba diseñado
y calculado para quebrarte y dejarte tirado en el suelo, se transforma por completo en el catalizador de tu metamorfosis. Te obliga a tirar a la basura las ilusiones románticas, a reconocer esos patrones tóxicos que venías arrastrando y a adueñarte por fin de todo tu poder. ¿Te das cuenta de lo profundo que es esto? Te cambia toda la narrativa. Ya no eres la víctima de un robo cualquiera. Esto es un reto directo. Es un espejo enorme que la vida te pone enfrente para que veas todo lo que has tolerado, lo que has ignorado y lo mucho que te has subestimado a ti mismo. Y piénsalo bien, cada emoción que te atraviesa, la rabia, el corazón roto, la sensación de no poder creer lo que ven tus ojos, todo eso es la prueba más grande de que te importa, de que tienes raíces fuertes y de que tu lugar en este mundo hace la diferencia. Y ese incendio emocional no llegó a tu vida para hacerte cenizas, llegó para pulirte como un diamante. Te obliga a confrontarte frente al espejo y preguntarte, ¿cuáles son mis valores innegociables? ¿Y hasta dónde estoy dispuesto a llegar para defender mi verdad? Mientras procesas todo este teatro barato, la magia empieza a suceder. El dolor puro y duro se convierte en consciencia. Esa consciencia se transforma en pura estrategia. Y la estrategia, mi gente, se vuelve empoderamiento. Empiezas a ver esa telaraña de mentiras con una nitidez impresionante. Te das cuenta exactamente de quién está de tu lado en las trincheras y quién te soltaría la mano a la primera, y entiendes que nada que valga verdaderamente la pena viene sin su respectiva dosis de pruebas. Esta jugarreta, por más asquerosa y frustrante que sea, de pronto se vuelve una maestría acelerada en resiliencia, en aprender a leer a la gente y en reafirmar quién lleva las riendas de tu vida. Para cuando pones un pie fuera de esa oficina, te lo firmo, ya no eres ni la sombra de la persona que entró. Ese shock que al principio amenazaba con desarmarte, ahora es combustible de alto octanaje corriendo por tus venas. El fuego de la traición ya no quema, ahora es la fragua que endurece tu voluntad, afila tus instintos al máximo y te ilumina el camino que tienes por delante. Ahora sabes, con una certeza que da miedo, que los obstáculos y las mentiras no son paredes de concreto que te van a frenar. Son las fuerzas exactas que te van a catapultar a ser una versión más fuerte, más sabia y absolutamente imparable. Los documentos falsos nunca se trataron solo de ladrillos o de cuentas bancarias. Eran el empujón que necesitabas para recuperar el control. Ningún papel, ninguna manipulación barata y ninguna traición va a dictar quién eres. Tu historia te pertenece solo a ti. Familia, si esta historia les movió algo por dentro, si les ayudó a abrir los ojos sobre cómo opera la oscuridad humana, o si simplemente les apasiona descubrir la verdad que se esconde detrás del poder, no pasen de largo. Tírenme un paro y suscríbanse al canal ahorita mismo. Déjenle su buen like a este video. Pónganme en los comentarios si han pasado por algo así para echar la platicada. Y por favor, compártanlo con esa persona que saben que necesita escuchar estas palabras de urgencia. Este camino no termina aquí, y mientras más crezcamos juntos, más fuertes nos volvemos. Manténganse bien despiertos y con los ojos bien abiertos, mi gente elegida, que aquí seguimos al pie del cañón.